En la noche más oscura de un otoño tardío, el último fraile cruza el patio de un convento abandonado, llevando una lámpara de aceite que proyecta sombras gigantescas sobre las paredes agrietadas. El último fraile que cruza esa nave se detiene frente al altar, y por un instante parece que el mundo se detiene con él. Sus manos, deformadas por el trabajo manual y la antigüedad, se apoyan en la mesa de piedra, como si intentara absorber la memoria de los que lo antecedieron. No dice nada, pero su mirada repasa cada detalle, cada rayón, cada mancha que ha dejado el paso de los años. Sabe que en cuestión de semanas ese espacio será vaciado, los objetos repartidos, las reliquias llevadas a otro lugar, y la esencia de aquella comunidad dispersa como ceniza al viento. El peso de la tradición se hace tangible en ese silencio, en el peso físico de una historia que se ha vuelto demasiado pesada para sostenerse. El patio exterior, donde los frailes se reunían al anochecer para hablar de asuntos cotidianos y de la providencia, ahora es un espacio vacío. Las hileras de bancos de madera, carcomidos por la intemperie, se alinean como espectadores invisibles de una ceremonia que nunca se celebrará. En el centro, un pequeño árbol de olivo lucha por sobrevivir entre las piedras, con raíces que se aferran a la tierra con la misma obstinación que los hermanos mostraron frente a la adversidad. El viento mueve las hojas, que producen un sonido que se acerca al susurro de una conversación suscitada en la distancia, como si el lugar recordara los tonos de voces que ya no existen. En el suelo, la hierba se abre paso entre las grietas, trazando un nuevo mapa sobre la geometría que siglos de orden habían impuesto. Los restos de la vida cotidiana se revelan en los rincones. Un cuenco de madera abandonado sobre una piedra, una jarra de barro que aún conserva residuos de agua, o un libro desgastado cuya cubierta de cuero ha perdido el brillo. Esas cosas, inocentes en apariencia, son los cadáveres de una rutina que se ha desvanecido. El fraile, al verlas, siente que no solo se trata de objetos olvidados, sino de los testigos de un camino que ha dejado de recorrerse. Cada uno de ellos contiene un recuerdo, una frase, una oración que ya no se pronunciará en ese lugar. El silencio se vuelve más denso, como si el edificio entero se estuviera despidiendo, como si los muros se resistieran a la idea de que serán simplemente una fachada vacía. En el campanario, la campana más grande, la que marcaba la hora de la oración, pendula ligeramente, impulsada por una corriente de aire que no se siente en el suelo. La cuerda, podrida en varios puntos, se desliza entre las vigas, como si el instrumento intentara convocar una última congregación que ya no existe. El fraile sube los peldaños de la escalera de caracol, con pasos lentos que resuenan en la piedra, como si el tiempo se contrajera para permitirle rememorar cada uno de los momentos que pasó allí. Al llegar arriba, extiende la mano y la apoya sobre el borde metálico, que todavía conserva el frío de la mañana. El tacto produce una sensación de eternidad en el presente, como si el roce de su piel se convirtiera en un pacto sellado con el pasado. Por las ventanas sin cristales entra el viento, arrastrando hojas secas y olvidadas sobre los capiteles tallados hace siglos, donde 11 hermanos ya no se arrodillan a la hora de maitines. Es la vigilia de un fin anunciado, el rito silencioso de una orden que un día cambió el mundo y ahora entrega sus llaves a la penumbra. Las campanas que una vez llamaron a misas multitudinarias yacían en el polvo,
cubiertas por una pátina de abandono, como ancianas derrotadas por la desidia. Sobre el altar desnudo, la cruz permanece erguida, observando el eco de un canto que ya no encontrará garganta capaz de entonarlo. En las celdas vacías, las camas de madera conservan las marcas del cuerpo de quien durmió allí por última vez, mientras afuera, en la ciudad que sigue creciendo, nadie nota el peso de una ausencia que se ha vuelto invisible. El silencio de ese convento no es sólo el de un edificio deshabitado, sino el de un modo de pensar, de creer, de existir que se ha desvanecido como humo entre las manos. Hace siglos, los franciscanos recorrieron caminos de polvo, descalzos sobre la tierra endurecida, predicando un evangelio escrito en mendicidad y entrega. En los tiempos de la Reforma, cuando el mundo se rompió en dos sobre la sangre de los dogmas, sus hábitos grises se convirtieron en escudo de paz y mediación. En el siglo XIX, vieron caer reinos y desaparecer imperios, mientras ellos se mantenían fieles a una promesa que pocos comprendían: ser nada para que el mundo pudiera ser todo. Pero ahora, sobre mapas que cambian con la velocidad de un clic, los nombres de los conventos se apagan uno a uno, como estrellas que se desvanecen en la inmensidad del tiempo. Esta historia no cuenta el final de unos hombres vestidos de harapos, sino el desgarramiento de una idea que se convirtió en institución y que, al ser olvidada, deja un vacío que no se llena con templos ni con congregaciones. Es el relato de cómo el ideal de la pobreza, la humildad y la fraternidad, nacido en los campos de Umbria, se vio atrapado en la misma historia que intentó transformar. Y en medio de ese naufragio, aún hay algo que respira bajo la ceniza, una semilla de esperanza que quizás hoy, en la quietud de la noche, alguien distinto decide recuperar y plantar de nuevo. En una tarde de otoño tardío, el sol se desliza sobre el tejado de pizarra de un viejo convento, dejando una luz oblicua que parece detenerse en las hendiduras de las paredes. El aire huele a humedad antigua y a madera que ha conocido demasiados inviernos, y el viento arrastra fragmentos de hojas secas por el patio interior, donde ya nadie barre. Las campanas, cubiertas de herrumbre y polvo, cuelgan inertes sobre lo que fue el campanario, como guardianes que ya no tienen nada que anunciar. El silencio que reina allí no es el silencio de la paz, sino el silencio del último aliento, el de algo que ha hablado durante siglos y que ahora calla de forma definitiva. En el interior de la iglesia, el eco de las palabras se ha vuelto inútil. Las columnas de piedra sostienen bóvedas que alguna vez resonaron con cánticos de miles de gargantas, con la voz de los frailes que heredaron la tradición de aquel primer hombre de Umbria que se desnudó en la plaza para entregarlo todo. Los bancos de madera, marcados por la paciencia de generaciones, permanecen vacíos, salvo por la sombra de un hombre encapuchado que cruza el pasillo central con una vela encendida en la mano. Su figura se desliza entre las penumbras, como si el edificio recordara cada uno de sus pasos, como si el suelo aún conservara la huella de la procesión de los últimos tiempos. En la sacristía, una lámpara de aceite arde sobre la mesa donde se preparaban los sagrarios, las candelas y los libros litúrgicos. Los objetos, dispuestos con precisión, millimeter keeper de 10,
llevan ahora una capa de polvo que los vuelve extraños, casi sagrados por el abandono. Sobre una silla desvencijada reposa una túnica gris, desgastada en los bordes, con el cordón gastado donde una mano nerviosa ha frotado durante años. La tela conserva el olor de la piel, del sudor, del cansancio de quien ha vestido esa pobreza como condición de existencia y no como elegancia bíblica ocasional. En un rincón, un crucifijo de madera se inclina ligeramente, como si contemplara con tristeza la desaparición de quienes una vez lo elevaron frente a un mundo que aún creía en la redención. La cámara de la iglesia se extiende en profundidad, con arcos que se repiten en serie, creando un ritmo visual que evoca la repetición de la liturgia a lo largo de los siglos. Cada arco es como un capítulo de una historia que ya no se terminará, un umbral que nunca más será cruzado por un cortejo de frailes cantando en latín. El retablo del altar mayor conserva restos de pintura dorada sobre la madera, símbolo de una opulencia que el fundador de los franciscanos rechazó, pero que el tiempo convirtió en patrimonio. La imagen de San Francisco, con el cuerpo demacrado y el rostro iluminado por una fe que no reconocía límites, observa con quietud una nave que pronto será utilizada para otros fines, quizás para silencios ajenos a la oración. El último fraile que cruza esa nave se detiene frente al altar, y por un instante parece que el mundo se detiene con él. Sus manos, deformadas por el trabajo manual y la antigüedad, se apoyan en la mesa de piedra, como si intentara absorber la memoria de los que lo antecedieron. No dice nada, pero su mirada repasa cada detalle, cada rayón, cada mancha que ha dejado el paso de los años. Sabe que en cuestión de semanas ese espacio será vaciado, los objetos repartidos, las reliquias llevadas a otro lugar, y la esencia de aquella comunidad dispersa como ceniza al viento. El peso de la tradición se hace tangible en ese silencio, en el peso físico de una historia que se ha vuelto demasiado pesada para sostenerse. El patio exterior, donde los frailes se reunían al anochecer para hablar de asuntos cotidianos y de la providencia, ahora es un espacio vacío. Las hileras de bancos de madera, carcomidos por la intemperie, se alinean como espectadores invisibles de una ceremonia que nunca se celebrará. En el centro, un pequeño árbol de olivo lucha por sobrevivir entre las piedras, con raíces que se aferran a la tierra con la misma obstinación que los hermanos mostraron frente a la adversidad. El viento mueve las hojas, que producen un sonido que se acerca al susurro de una conversación suscitada en la distancia, como si el lugar recordara los tonos de voces que ya no existen. En el suelo, la hierba se abre paso entre las grietas, trazando un nuevo mapa sobre la geometría que siglos de orden habían impuesto. Los restos de la vida cotidiana se revelan en los rincones. Un cuenco de madera abandonado sobre una piedra, una jarra de barro que aún conserva residuos de agua, o un libro desgastado cuya cubierta de cuero ha perdido el brillo. Esas cosas, inocentes en apariencia, son los cadáveres de una rutina que se ha desvanecido. El fraile, al verlas, siente que no solo se trata de objetos olvidados, sino de los testigos de un camino que ha dejado de recorrerse. Cada uno de ellos contiene un recuerdo, una frase, una oración que ya no se pronunciará en ese lugar. El silencio se vuelve más denso, como si el edificio entero se estuviera despidiendo, como si los muros se resistieran a la idea de que serán simplemente una fachada vacía. En el campanario, la campana más grande, la que marcaba la hora de la oración,
pendula ligeramente, impulsada por una corriente de aire que no se siente en el suelo. La cuerda, podrida en varios puntos, se desliza entre las vigas, como si el instrumento intentara convocar una última congregación que ya no existe. El fraile sube los peldaños de la escalera de caracol, con pasos lentos que resuenan en la piedra, como si el tiempo se contrajera para permitirle rememorar cada uno de los momentos que pasó allí. Al llegar arriba, extiende la mano y la apoya sobre el borde metálico, que todavía conserva el frío de la mañana. El tacto produce una sensación de eternidad en el presente, como si el roce de su piel se convirtiera en un pacto sellado con el pasado. La ciudad que se extiende detrás de la muralla del convento, percibida desde esa altura, se muestra como un cúmulo de tejados, calles y luces que ya no se relacionan con la vida espiritual. Los coches se desplazan por las vías, los comercios exhiben sus anuncios, los transeúntes van y vienen, todos ocupados en sus propios asuntos. La iglesia del convento, que un día fue el centro de la vida comunitaria, se ha convertido en un monumento decorativo, un remanente de la historia que la ciudad misma ha olvidado. El fraile mira hacia abajo, como si buscara en la multitud alguna señal de reconocimiento, algún gesto de apego a lo que allí se ha vivido y predicado. Pero no hay nada, solo la indiferencia del tiempo que sigue su curso sin detenerse. El regreso a la sacristía se siente como un descenso a la tierra, o un retorno al cuerpo que le recuerda que también él es parte de la historia que se está desvaneciendo. Sobre la mesa, un pergamino antiguo, con letras góticas desgastadas, conserva el nombre de los primeros fundadores, seguidos por una lista de generaciones que se han ido apagando una a una. El fraile recorre la lista con la mirada, reconociendo rostros que ya no existen, recordando voces que se han mezclado con el viento. Esos nombres ahora no son solo símbolos de una orden, sino de una forma de vida que ha dejado de ser comprensible. La hoja de pergamino, que una vez fue leída en alta voz durante las ceremonias de recepción de nuevos hermanos, ahora se convierte en testimonio de un naufragio silencioso. En el sótano del convento, donde reposan los restos de los frailes que ya no viven, o las lápidas de piedra se alinean con una geometría casi cruel. Los epitafios, escritos en latín, narran brevemente las vidas de quienes eligieron la mendicidad como condición de existencia. Cada inscripción es un intento de perpetuar en la piedra lo que el tiempo borrará inevitablemente. El fraile desciende las escaleras, como si buscara en la muerte una respuesta a la vida que ya no encuentra sentido. La humedad se adhiere a las paredes, formando manchas que se asemejan a rostros espectrales, como si los muertos se comunicaran con el único que aún conserva la memoria de lo que ellos construyeron. Al regresar a la iglesia, el fraile se detiene frente al altar una vez más, y en ese momento, una ráfaga de aire se cuela por una ventana, rompe el silencio con un sonido agudo. La llama de la vela se inclina, vacilante, como si dudara de si debe seguir ardiendo. El movimiento de la luz proyecta sombras danzantes sobre las paredes que parecen cobrar vida en la oscuridad, como si el edificio intentara mostrar, en un último gesto, que aún contiene algo que no puede ser destruido. El fraile observa ese movimiento, como si viera reflejada la lucha entre la vida y la muerte, entre la memoria y el olvido, entre la fe y la desaparición. En el exterior, la noche cae lentamente, tiñendo de sombras el cielo y el edificio. La silueta del convento se recorta contra el horizonte,
como un gigante estático que se niega a desaparecer. Las ventanas se iluminan con una luz tenue, como si el interior conservara la memoria de los días en que la vida se desarrollaba dentro de sus muros. El fraile se detiene en el umbral, con la mirada fija en la puerta que pronto se cerrará para siempre. El acto de cerrarla equivale a sellar un destino, a aceptar que el orden que una vez floreció allí ha dejado de existir. El silencio se vuelve definitivo, como si el mundo entero se hubiera apagado, y en ese momento el fraile siente que el peso de la historia se ha convertido en su carga personal. Los pasos se alejan del convento, dejando atrás el eco de una vida que ya no existe. Con la ciudad continúa su marcha, indiferente, mientras el edificio se queda en silencio, como un monumento a la memoria de quienes eligieron vivir en la pobreza para proclamar un mensaje de fraternidad. El relato de esa comunidad, que una vez resonó en los caminos, se convierte en un susurro que se mezcla con el viento, como si el espíritu de los franciscanos encontrara en la desaparición la forma más extrema de su entrega. El silencio que se instaló en el convento no era un fenómeno aislado, sino la consecuencia de un cambio profundo que se extendía por toda Europa y por buena parte del mundo. La ciudad que antes se detenía para escuchar a los frailes en la plaza, que llenaba los pasillos de la iglesia y que buscaba consuelo en la confesión, ahora caminaba a paso acelerado, inmersa en una vida que no necesitaba de la penitencia ni de la pobreza para sostenerse. Las calles se llenaban de anuncios luminosos, de coches que se detenían apenas lo justo para no molestar el tráfico, de personas que hablaban por teléfono mientras se desplazaban, como si el tiempo fuera un bien que no podía perderse ni en un suspiro. La fe, que durante siglos había sido la columna vertebral de la comunidad, se había convertido en un tema de conversación ocasional, ni casi un accesorio para algunas agendas. En el corazón de la ciudad, las clases sociales se mezclaban en una nueva jerarquía que no se medía por el número de misas asistidas, sino por el poder adquisitivo, la capacidad de acumular bienes y el acceso a la tecnología. Los jóvenes, criados en un entorno donde la gratificación era inmediata, donde la información llegaba en segundos y donde la imagen lo dominaba todo, veían la vida de los frailes como una curiosidad histórica, un fenómeno de museo más que una realidad viva. La idea de la pobreza voluntaria, la renuncia a las posesiones, la entrega desinteresada, resultaba tan extraña como el lenguaje de un libro antiguo que nadie se molestaba en leer. El silencio de la celda, que alguna vez fue el lugar perfecto para la contemplación, y ahora parecía un castigo intolerable para una generación acostumbrada al ruido constante. Las escuelas y las universidades, que antes favorecían la formación de nuevos frailes, se volvieron centros donde la razón se enfrentaba a la religión, donde la ciencia se erigía como la única verdad verificable. La teología, que en el siglo XVI había sido una ciencia de vital importancia, se convirtió en un campo marginal, relegado a la periferia de los estudios serios. Los estudiantes que optaban por la filosofía, la historia o la física encontraban en ellas un camino hacia el éxito, mientras que la llamada a la vida religiosa se percibía como un retiro del mundo, un abandono de la carrera. La vocación, que había sido un don deseado por muchos, se volvió un reproche silencioso, una decisión que muchos padres temían escuchar de sus hijos. La política, por su parte, se transformó en un escenario donde la religión ya no era un factor central, sino un elemento decorativo. Los gobiernos cambiaron, las constituciones se redactaron,
y en muchos casos la separación entre Estado e Iglesia se convirtió en una norma inquebrantable. Las leyes que protegían la libertad de culto no siempre se traducían en la protección de las comunidades religiosas, que se veían afectadas por la modernización de las ciudades. Los conventos, que en el pasado se habían erigido en los centros de intervención social, se volvieron presas fáciles de la urbanización, que los rodeaba con edificios modernos y los aislaba en una isla de tiempo pasado. La pobreza que los frailes habían abrazado, una vez vista como virtud, que se convirtió en un obstáculo para la supervivencia ante la presión económica y la especulación inmobiliaria. La sociedad, en su conjunto, se volvió más informada, pero no necesariamente más sabia. La gente conocía los nombres de los científicos, de los políticos, de los artistas, pero ignoraba los de los santos, de los obispos, de los fundadores de órdenes religiosas. La historia de la Iglesia, que alguna vez ocupó un lugar central en los manuales escolares, se redujo a un capítulo breve, como si el crisol de la fe no hubiera dejado huella profunda en la construcción de la civilización occidental. La memoria colectiva se desvaneció, relegada a pequeños grupos de fieles ancianos que en la penumbra de las iglesias repetían las oraciones de una época que ya no reconocían sus contemporáneos. Los nombres de los frailes, una vez pronunciados con respeto, se convirtieron en ecos de un pasado lejano. En medio de este cambio, la religión se fragmentó, o en las nuevas formas de espiritualidad que mezclaban elementos de diversas tradiciones, surgieron como respuestas a una búsqueda personal que no se limitaba a la liturgia ni a la institución. La meditación, la yoga, las prácticas de bienestar, ocuparon el lugar que antes pertenecía a la oración en comunidad. La Iglesia, que había sido un referente central, se vio obligada a competir con un mercado de la fe, donde cada uno podía elegir su propia verdad. Los frailes, que habían vivido siglos de resistencia frente a la herejía, ahora enfrentaban un desafío distinto: la indiferencia, el silencio que no se oponía, sino que simplemente se ignoraba. La pobreza, que una vez había sido un escándalo que atraía a los fieles, se convirtió en un símbolo que no se comprendía. La familia, que había sido el primer lugar de la transmisión de la fe, se transformó en un espacio donde la religión ya no era un eje central. Las reuniones familiares se llenaban de discusiones sobre el trabajo, la educación, el ocio, pero rara vez se hablaba de la oración. Los padres, ocupados en proporcionar comodidades a sus hijos, dejaban para otro momento la cuestión de la fe, que se reducía a la obligación de asistir a la misa de Navidad o de visitar el cementerio en la festividad de los difuntos. La catequesis, que antaño había sido una experiencia de formación profunda, se volvió una actividad escolar más, un requisito que se cumplía con la mínima dedicación. La fe, que se había transmitido de generación en generación, se convirtió en un recuerdo de la infancia, sin relevancia en la vida adulta. En el plano social, la Iglesia, que había sido un referente de la caridad, de la ayuda a los pobres o de la defensa de los marginados, se vio cuestionada por las nuevas instituciones. Los gobiernos crearon programas de asistencia social, hospitales públicos, escuelas gratuitas, que reemplazaron muchas de las funciones que antes cumplían las órdenes religiosas. Los orfanatos, los asilos, los hospitales gestionados por frailes, se vieron sustituidos por organismos estatales que se presentaban como más eficientes y menos paternalistas. La caridad, que había sido un ideal central para los franciscanos, se transformó en una obligación burocrática, un deber de la sociedad
y no un acto de entrega personal. La pobreza, que había sido un signo de comunión con los más humildes, se convirtió en un problema administrativo que se podía resolver con políticas públicas. El mundo moderno, en su ansiedad por progresar, se olvidó de que la fe también era progreso, pero de otro tipo. La espiritualidad se limitó a la estética, al diseño de templos modernos, a la música ligera durante las misas, a la búsqueda de un mensaje que no incomodara. La cruz, que una vez había sido un símbolo de sacrificio, se convirtió en un adorno, un objeto que decoraba casas sin necesidad de comprender su significado. La vida de los frailes, que había sido un llamado a la conversión, se volvió una curiosidad exótica, como un vestigio de un tiempo que no se entendía. La pobreza, que había sido un reto, se convirtió en un reproche, un recordatorio de que la sociedad había avanzado más allá de las necesidades básicas. En el interior de los conventos, la confusión se apoderó de los hermanos. Muchos de ellos se preguntaban si aún tenían sentido, si su presencia era necesaria en un mundo que no los escuchaba. Los pocos jóvenes que llegaban traían consigo dudas, inquietudes, conflictos internos que no se podían ignorar. La obediencia, que había sido una virtud central, se volvió un tema de discusión, un punto de conflicto entre la tradición y la modernidad. La regla, que había sido un mapa seguro, se transformó en un texto que se debatía, que se cuestionaba. La pobreza, que había sido un fundamento, se volvió un tema de discusión filosófica, una idea que se debatía más que se vivía. En el exterior, la ciudad se llenaba de ruidos, de luces, de anuncios que prometían felicidad, éxito y comodidad. Las personas se quejaban de la soledad, de la falta de sentido, de la ansiedad, pero no buscaban en la palabra de los frailes la respuesta. La espiritualidad se separaba de la institución, se convertía en un viaje personal que no necesitaba de la comunidad. La fe se volvía individual, fragmentada, a veces contradictoria. La vida de los frailes, que había sido una propuesta de comunidad, de fraternidad, de entrega, se percibía como un recuerdo de un tiempo pasado. La pobreza, que había sido un signo de comunión, se convirtió en un símbolo de derrota. En el horizonte de la ciudad, el edificio del convento se alzaba como un remanente de una época que ya no existía. La gente pasaba frente a él sin detenerse, sin reflexionar sobre lo que había sido aquella comunidad. Los niños, criados en un mundo donde la tecnología era el centro, lo veían como un museo sin interés, un lugar que no ofrecía distracción ni entretenimiento. O las familias, ocupadas en sus propias vidas, no se detenían a pensar en el sacrificio de quienes habían pasado allí sus vidas. La memoria se apagaba, como una vela que se consume lentamente, sin que nadie se percate de su desaparición. En el interior del convento, el último fraile se detenía cada noche frente al altar, como si buscara una respuesta a las preguntas que no se atrevía a formular. La pobreza que había elegido, la vida que había vivido, parecían ahora desprovistas de sentido en un mundo que ya no comprendía lo que era un sacrificio. La fe, que había sido su sostén, se volvía incómoda, casi vergonzosa, frente a la indiferencia generalizada. El silencio se volvía más pesado, como si el peso de la historia se acumulara sobre sus hombros. El mundo, que ya no creía en los frailes, había dejado atrás algo más que una comunidad. Había dejado atrás una idea de lo que significaba vivir en la pobreza para servir a los demás. Hay una habitación en la parte más alta del convento, donde el viento se cuela por las rendijas de la ventana y el silencio se vuelve
casi tangible. Es una sala de escritura, un espacio pequeño dominado por una mesa de madera oscura, cubierta de papeles, libros y cuadernos, que se amontonan como un mapa de la mente de un hombre que ha pasado demasiado tiempo en soledad. La luz del atardecer se filtra por un cristal opaco, proyectando una sombra alargada sobre la mesa, donde el último fraile se sienta cada noche, como si aquella habitación fuera el último lugar donde el mundo aún tuviera sentido. El silencio que allí reina no es el silencio de la vacuidad, sino el silencio del peso acumulado, de las palabras que se han quedado sin decir, de las verdades que se enterraron en el corazón de una generación. Sobre la mesa, el fraile tiene un cuaderno abierto, con hojas cubiertas de una escritura minúscula, trazada con una mano que ya no es firme como antes. Las letras se inclinan ligeramente hacia la derecha, como si el tiempo hubiera inclinado también el cuerpo que las sostiene. El fraile sabe que no escribirá para la historia, que nadie se dará cuenta de la existencia de esas páginas, pero lo hace porque necesita que algo de su vida quede registrado, aunque sea en un rincón olvidado. El acto de escribir es una especie de oración, un intento de ordenar el caos que se ha instalado en el interior de la memoria, como si las palabras pudieran sostener lo que el tiempo se niega a conservar. En el estante de madera al lado de la mesa se alinean decenas de libros cuyos lomos se han desgastado por el uso. Son obras antiguas, escritas en latín, en castellano, en francés, que contienen pensamientos de hombres que vivieron en otros siglos, pero que parecen hablar con una urgencia que aún no se ha consumido. El fraile hojea uno de ellos cada noche, no por obligación, sino por necesidad, como si buscase en esas páginas la respuesta a una pregunta que no se atreve a formular. Las palabras se vuelven un eco, un murmullo que se mezcla con la voz interior, de quien ya no sabe si su vida tuvo sentido en un mundo que lo ha dejado atrás. El sonido de la pluma sobre el papel se repite una y otra vez, como un metrónomo que mide el ritmo del tiempo. Cada rasgo es una huella de la memoria, una señal de que el pasado aún existe, aunque se haya vuelto invisible. El fraile escribe sobre los días en que el convento estaba lleno de vida, sobre los hermanos que se levantaban al amanecer para rezar, sobre los pobres que llegaban a la puerta en busca de ayuda, sobre los niños que se acercaban curiosos a ver a los hombres vestidos de gris. Esas escenas, que parecían eternas en el momento, ahora se vuelven sombras que se desvanecen como el humo de una vela apagada. El acto de escribir es una forma de resistencia, un intento de que el mundo no olvide lo que fue. Hay una fotografía en la esquina de la mesa, cubierta por una capa de polvo que nadie se ha molestado en limpiar. Es una imagen antigua, en blanco y negro, donde se ve a un grupo de frailes reunidos en el patio del convento, con sus rostros marcados por la seriedad y la solemnidad. El fraile, en el centro de la imagen, lleva un hábito de una talla diferente, como si el cuerpo que lo sostiene entonces fuera más fuerte, más joven. La mirada de aquel hombre que posa frente a la cámara se cruza con la mirada de hoy, como si el pasado se detuviera a recordar lo que el presente ha olvidado. El contraste entre ambos rostros es un puñal silencioso, una evidencia de que el tiempo ha pasado y que el mundo ha cambiado. El fraile se detiene a veces, dejando la pluma sobre la mesa, y mira la ventana. A través del cristal, ve la ciudad que se extiende más allá del muro del convento, una ciudad que se ha transformado en un lugar desconocido, donde la vida se mueve a un ritmo que ya no reconoce.
Las luces se encienden en las calles, se oyen ruidos lejanos, se distinguen siluetas que se mueven como sombras en la penumbra. El convento, que una vez fue el centro de la vida espiritual, se ha convertido en un rincón que se ignora, un edificio que se desvanece entre los demás. La vista desde la sala de escritura es un recordatorio constante de que el mundo ya no se detiene en la puerta de la iglesia, de que las personas ya no buscan consuelo en la oración. En el interior de la habitación, el fraile siente que su vida se ha convertido en una cadena de decisiones que ya no pueden deshacerse. Las elecciones que hizo en su juventud, cuando se entregó por completo a la vocación, se vuelven ahora un peso que no se puede evitar. El ideal de la pobreza, la obediencia, la castidad, que en su momento parecían un camino directo hacia la salvación, ahora se perciben como un laberinto que no conduce a ninguna parte. El silencio que rodea su vida es un reflejo del silencio que se ha instalado en el mundo, una respuesta a la indiferencia que lo ha rodeado durante años. El fraile se pregunta si acaso no se equivocó al elegir ese camino, si no debió escuchar a la voz que le advertía del riesgo de la soledad. El cuaderno que tiene frente a él no es solo un diario, sino un confesionario privado, un lugar donde el fraile puede decir lo que no se atreve a pronunciar en voz alta. Escribe sobre sus dudas, sus miedos, sus fracasos, sobre las noches en que el silencio se volvió opresivo, sobre las veces que quiso huir, pero no pudo. Cada frase es un acto de honestidad, un reconocimiento de que la fe no es un estado constante, sino una lucha que se renueva cada día. El acto de escribir es una forma de purificación, un intento de dejar salir el peso de la culpa, el remordimiento, el arrepentimiento y dejar espacio para la aceptación. En la estantería hay un libro que se ha desgastado más que los demás, un texto que se ha leído tantas veces que el cuero se ha vuelto blando y el lomo se ha partido en varias partes. Es una obra de San Francisco, una de las pocas que el fraile conserva desde que ingresó al convento, como si el recuerdo de la fundación de la orden fuera un punto de referencia que no puede perderse. El fraile lo abre cada noche, no para leerlo enteramente, sino para buscar una frase que lo ayude a sostenerse en la jornada siguiente. Las palabras de aquel hombre, que vivió en un siglo muy distinto, parecen resonar en el presente, como si el ideal de la pobreza y la fraternidad aún pudiera encontrar eco en el corazón de alguien. El silencio de la sala de escritura se rompe solo cuando el fraile se levanta y se acerca a la ventana. El viento se cuela por la rendija, moviendo ligeramente las cortinas que se balancean como si el edificio respirara. El fraile observa la ciudad, que se extiende más allá de los muros, una ciudad que se ha vuelto tan grande que ya no se reconoce. Las calles se han multiplicado, los edificios se han elevado, el ruido se ha vuelto constante. El convento, que una vez fue un lugar de referencia, se ha convertido en un remanente de una época que se ha vuelto vieja. El fraile se pregunta si acaso el mundo ha perdido algo al olvidar lo que allí se vivió, si la indiferencia no es un castigo que se ha impuesto a sí mismo. En el interior de la habitación, el fraile se sienta de nuevo frente a la mesa, como si el acto de escribir fuera la única forma de no perder el sentido. Las palabras se vuelven un puente entre el pasado y el presente, y un intento de conectar dos mundos que ya no se entienden. El fraile sabe que no puede cambiar el curso de la historia, que no puede detener el avance de la modernidad, que no puede hacer que el mundo regrese al tiempo
en que los frailes eran respetados, escuchados, necesarios. Lo único que puede hacer es dejar un testimonio, una huella que quizás, en algún momento futuro, alguien descubra y comprenda que el silencio de esa sala de escritura fue un grito de protesta. Cada noche, el fraile se levanta, apaga la lámpara que se ha quedado encendida sobre la mesa y sale de la habitación. El pasillo se vuelve oscuro, el silencio se vuelve más denso, como si el edificio se preparara para descansar. El fraile se detiene un momento en el umbral, observando la sala de escritura, como si se despidiera de un lugar que ha sido su refugio durante años. El silencio se vuelve un eco, una respuesta a la soledad que ha acompañado su vida. El fraile se aleja, como si el peso de la memoria se hubiera quedado en esa habitación y el mundo se hubiera desvanecido. En la celda donde duerme, el fraile se acuesta en una cama sencilla, sin adornos, sin lujos, sin nada que lo distinga de los demás. La ventana de la habitación da a un patio interior, donde el silencio es total, como si el tiempo se hubiera detenido. El fraile se queda despierto algunos minutos, escuchando el sonido del viento que se cuela por las grietas de las paredes, un sonido que se mezcla con los recuerdos. La vida que ha vivido se convierte en una serie de imágenes, como un álbum que se repite en la oscuridad. El fraile se pregunta si acaso no fue allí, en esa habitación, donde el mundo lo olvidó, donde dejó de ser un personaje de la historia y se volvió un testigo invisible. El silencio de la celda se vuelve un abrazo, un refugio, una respuesta a la indiferencia que lo rodea. El fraile se duerme, como si el cuerpo, por fin, coaceptara el descanso, aunque la mente siga recordando. El peso de la memoria se vuelve una carga que no se puede dejar, pero que tampoco se puede evitar. El silencio de la sala de escritura, de la celda, del convento, se convierte en un símbolo de la vida que ha vivido, una vida que el mundo ha dejado atrás, pero que el fraile se niega a olvidar. Hay una regla en la historia de la humanidad que se repite una y otra vez, como si fuera un eco que no se detiene. Cuando la pobreza se vuelve visible, la sociedad se siente incómoda, pero cuando se vuelve invisible, se vuelve tolerable. La pobreza que los frailes eligieron en su vida, la pobreza que se convirtió en un ideal, en un símbolo de fraternidad, ha dejado de ser un fenómeno que se entiende, que se respeta, que se admira. En el mundo moderno, la pobreza se ha convertido en un problema administrativo, una estadística, un tema de discusión política, pero ya no se reconoce como un signo de comunión, como un acto de entrega. El silencio que se ha instalado en el convento es el reflejo de un silencio que se ha extendido por toda la sociedad, como si el mundo se hubiera avergonzado de la pobreza. La pobreza que los frailes vivieron no era la pobreza de la miseria, sino la pobreza de la renuncia, la pobreza que se elige como un acto de libertad. Ellos no se quedaron sin nada porque no pudieron adquirir, sino porque se negaron a acumular, porque se negaron a tener. La pobreza fue un símbolo de que la fe podía existir sin bienes materiales, que la vida no dependía de la posesión, que el amor podía florecer en la ausencia de comodidad. El fraile que vivía en el convento no necesitaba de un techo lujoso, de una cama de plumas, de un armario lleno de ropa, porque el valor de su vida no se medía por lo que tenía, sino por lo que entregaba. La pobreza era un acto de confianza, una demostración de que el mundo podía ser diferente. En el mundo moderno, la pobreza se ha convertido en un reproche, un símbolo de fracaso,
de incapacidad, de derrota. La gente que no tiene no se percibe como alguien que ha elegido, sino como alguien que ha sido derrotado por el sistema, por el mercado, por la suerte. El silencio que se ha instalado en el convento es el mismo silencio que se ha extendido por las calles de la ciudad, donde las personas que viven en la pobreza se vuelven invisibles, se convierten en sombras que se deslizan en la periferia. La pobreza se ha vuelto un tema de conversación, pero no de empatía, no de comprensión, no de comunión. La pobreza que los frailes eligieron se ha convertido en un símbolo de lo que el mundo quiere evitar, de lo que el mundo prefiere ignorar. Los jóvenes que crecieron en un mundo de consumo, de gratificación inmediata, de comodidad, no pueden entender la pobreza como un ideal. La pobreza, para ellos, es un estado de carencia, una falta o algo que se debe superar. La pobreza que los frailes eligieron era un acto de libertad, una elección que se hacía pensando en el bien común, en la fraternidad, en la comunión. El silencio que se ha instalado en el convento es el silencio de una generación que ha perdido la capacidad de comprender la pobreza como un acto de entrega, como un signo de comunión, como un símbolo de fraternidad. La pobreza se ha convertido en un tema de debate, pero no de práctica, no de vida, no de fe. En el interior del convento, la pobreza que se vivió se ha vuelto un recuerdo, un ideal que ya no se entiende, que ya no se respeta. Los frailes que vivieron allí se negaron a acumular, a poseer, a tener, porque creían que la vida era más que la acumulación de bienes. El silencio que se ha instalado en el convento es el silencio de una comunidad que ya no existe, que se ha disuelto, que se ha volatilizado. La pobreza que se eligió como un acto de fe se ha convertido en un símbolo de lo que el mundo ha dejado atrás, de lo que el mundo ya no entiende. La pobreza se ha vuelto un tema de historia, un recuerdo de un tiempo pasado, pero no una práctica de la vida. En el exterior, la ciudad se llena de luces, de anuncios, de bienes que se ofrecen como soluciones a la felicidad. La gente se queja de la pobreza, de la falta de recursos, de la escasez, pero no se detiene a pensar en la pobreza como un acto de libertad, como un signo de comunión, como un símbolo de fraternidad. La pobreza se ha convertido en un reproche, en un símbolo de fracaso, en un tema de política, pero ya no se reconoce como un ideal. El silencio que se ha instalado en el convento es el silencio de una sociedad que ya no entiende la pobreza como un acto de entrega, como un signo de comunión, como un símbolo de fraternidad. La pobreza se ha vuelto un tema de discusión, pero no de práctica, no de vida, no de fe. En el interior de la sala de escritura, el fraile que se ha quedado escribe sobre la pobreza que eligió, sobre la pobreza que se ha vuelto invisible, incomprensible, incómoda. Esas palabras son un eco de un tiempo pasado, un intento de que el mundo no olvide lo que fue. La pobreza que se eligió como un acto de fe se ha convertido en un símbolo de lo que el mundo ha dejado atrás, de lo que el mundo ya no entiende. El silencio que se ha instalado en el convento es el silencio de una comunidad que ya no existe, que se ha disuelto, que se ha volatilizado. La pobreza se ha vuelto un tema de historia, un recuerdo de un tiempo pasado, pero no una práctica de la vida. En el exterior, la ciudad se llena de luces, de anuncios, de bienes que se ofrecen como soluciones a la felicidad. La gente se queja de la pobreza, de la falta de recursos, de la escasez, pero no se detiene a pensar en la pobreza
como un acto de libertad, como un signo de comunión, como un símbolo de fraternidad. La pobreza se ha convertido en un reproche, en un símbolo de fracaso, en un tema de política, pero ya no se reconoce como un ideal. El silencio que se ha instalado en el convento es el silencio de una sociedad que ya no entiende la pobreza como un acto de entrega, como un signo de comunión, como un símbolo de fraternidad. La pobreza se ha vuelto un tema de discusión, pero no de práctica, no de vida, no de fe. En el interior de la sala de escritura, el fraile que se ha quedado escribe sobre la pobreza que eligió, sobre la pobreza que se ha vuelto invisible, incomprensible, incómoda. Esas palabras son un eco de un tiempo pasado, un intento de que el mundo no olvide lo que fue. La pobreza que se eligió como un acto de fe se ha convertido en un símbolo de lo que el mundo ha dejado atrás, de lo que el mundo ya no entiende. El silencio que se ha instalado en el convento es el silencio de una comunidad que ya no existe, que se ha disuelto, que se ha volatilizado. La pobreza se ha vuelto un tema de historia, un recuerdo de un tiempo pasado, pero no una práctica de la vida. En el exterior, la ciudad se llena de luces, de anuncios, de bienes que se ofrecen como soluciones a la felicidad. La gente se queja de la pobreza, de la falta de recursos, de la escasez, pero no se detiene a pensar en la pobreza como un acto de libertad, como un signo de comunión, como un símbolo de fraternidad. La pobreza se ha convertido en un reproche, en un símbolo de fracaso, en un tema de política, pero ya no se reconoce como un ideal. El silencio que se ha instalado en el convento es el silencio de una sociedad que ya no entiende la pobreza como un acto de entrega, como un signo de comunión, como un símbolo de fraternidad. La pobreza se ha vuelto un tema de discusión, pero no de práctica, no de vida, no de fe. En el interior de la sala de escritura, el fraile que se ha quedado escribe sobre la pobreza que eligió, sobre la pobreza que se ha vuelto invisible, incomprensible, incómoda. Esas palabras son un eco de un tiempo pasado, un intento de que el mundo no olvide lo que fue. La pobreza que se eligió como un acto de fe se ha convertido en un símbolo de lo que el mundo ha dejado atrás, de lo que el mundo ya no entiende. El silencio que se ha instalado en el convento es el silencio de una comunidad que ya no existe, que se ha disuelto, que se ha volatilizado. La pobreza se ha vuelto un tema de historia, un recuerdo de un tiempo pasado, pero no una práctica de la vida. En el exterior, la ciudad se llena de luces, de anuncios, de bienes que se ofrecen como soluciones a la felicidad. La gente se queja de la pobreza, de la falta de recursos, de la escasez, pero no se detiene a pensar en la pobreza como un acto de libertad, como un signo de comunión, como un símbolo de fraternidad. La pobreza se ha convertido en un reproche, en un símbolo de fracaso, como en un tema de política, pero ya no se reconoce como un ideal. El silencio que se ha instalado en el convento es el silencio de una sociedad que ya no entiende la pobreza como un acto de entrega, como un signo de comunión, como un símbolo de fraternidad. La pobreza se ha vuelto un tema de discusión, pero no de práctica, no de vida, no de fe. En el interior de la sala de escritura, el fraile que se ha quedado escribe sobre la pobreza que eligió, sobre la pobreza que se ha vuelto invisible, incomprensible, incómoda. Esas palabras son un eco de un tiempo pasado, un intento de que el mundo no olvide lo que fue. La pobreza que se eligió como un acto de fe se ha convertido en un símbolo
de lo que el mundo ha dejado atrás, de lo que el mundo ya no entiende. El silencio que se ha instalado en el convento es el silencio de una comunidad que ya no existe, que se ha disuelto, que se ha volatilizado. La pobreza se ha vuelto un tema de historia, un recuerdo de un tiempo pasado, pero no una práctica de la vida. En el exterior, la ciudad se llena de luces, de anuncios, de bienes que se ofrecen como soluciones a la felicidad. La gente se queja de la pobreza, de la falta de recursos, de la escasez, pero no se detiene a pensar en la pobreza como un acto de libertad, como un signo de comunión, como un símbolo de fraternidad. La pobreza se ha convertido en un reproche, en un símbolo de fracaso, en un tema de política, pero ya no se reconoce como un ideal. El silencio que se ha instalado en el convento es el silencio de una sociedad que ya no entiende la pobreza como un acto de entrega, como un signo de comunión, como un símbolo de fraternidad. La pobreza se ha vuelto un tema de discusión, pero no de práctica, no de vida, no de fe. Un día de principios de otoño, el sol aún se detiene sobre el tejado de pizarra del convento, iluminando las grietas que el tiempo ha abierto en la piedra. La luz entra por las ventanas sin cortinas, proyectando rayos que se cruzan en el aire como si el edificio intentara retener una última imagen de sí mismo. El patio, que durante siglos recibió el calor de las mañanas y la sombra de las tardes, ahora se muestra vacío, sin los bancos que una vez sostuvieron las conversaciones de los frailes, ni las sillas donde los ancianos se reunían a la hora de la oración. El silencio que se instala no es el silencio de la paz, sino el silencio de la despedida, el de algo que ha hablado durante años y que ahora dice adiós con una voz imperceptible. En el interior de la iglesia, las candelas que solían iluminar el altar se han apagado. A las velas que ardían cada noche, que acompañaban la lectura de los salmos y la recitación de las oraciones, yacen en los candelabros como testigos de un rito que ya no se celebrará. El fraile que se ha quedado se detiene frente al altar, con las manos sobre la mesa de piedra, como si ese gesto pudiera retrasar lo inevitable. El retablo, que conserva vestigios de dorado en los bordes, mira hacia la nave vacía, como si intentara recordar los rostros de quienes una vez se arrodillaron frente a él. La pobreza que se eligió como un ideal ahora se vuelve visible en la ausencia de todo lo que alguna vez fue compartido. En la sacristía, los objetos que se preparaban para la liturgia se han dispersado en cajas de cartón, amontonadas junto a las paredes. El libro de misas, que se abría cada día, se encuentra en uno de esos cajones, con las páginas marcadas por el uso de años, como si el papel hubiera absorbido la voz de quienes lo leyeron. El fraile observa el interior de la caja, como si buscara en ella el rastro de la memoria, la huella de la vida que se ha apagado. Los hábitos, que una vez se colgaban con cuidado en los percheros de madera, ahora se amontonan, doblados, olvidados, como si el cuerpo que los sostuvo hubiera dejado de ser necesario. El silencio de la sacristía se vuelve más denso, como si el lugar intentara decretar su propia desaparición. En el pasillo que lleva a las celdas, las puertas se han quedado abiertas, dejando ver el interior de cada habitación. Las camas de madera, sin mantas, sin sábanas, con el somier visible, parecen cobardes abandonadas por quien las habitó. Las paredes conservan las marcas de los crucifijos que se han llevado, o los huecos que dejan cuando algo se arranca de la piedra. En una de las celdas, un pequeño crucifijo de madera aún permanece en la pared,
como si el último fraile que la ocupó se hubiera negado a llevarlo consigo, como si el gesto de dejarlo allí fuera una forma de decir que el lugar aún tenía algo que ofrecer. El silencio de cada celda es un eco de la vida que se ha marchado, de la fe que se ha vuelto invisible. En el patio, las cajas de cartón se apilan bajo el arco, que una vez fue el acceso a la sala de escritura. El fraile que se ha quedado observa cómo se cargan en el camión que espera en la puerta, como si el mundo se llevara consigo la memoria de lo que fue. Los libros, las fotografías, los objetos que se conservaron durante años, se dispersan en un gesto que parece definitivo. El silencio se vuelve más pesado, como si el convento se negara a aceptar lo que estaba pasando. El último fraile se detiene en el umbral, con la mirada fija en la caja que se lleva a la sala de escritura, como si el peso de la memoria se instalara en su pecho. El silencio se vuelve un eco, una respuesta a la partida de la comunidad. En la celda donde vivía el fraile que se ha quedado, la cama se ha quedado vacía. Las sábanas han sido retiradas. El colchón se ha quedado encajado en la estructura de madera, como si el cuerpo que lo ocupaba siguiera presente en la sombra. El silencio que reina allí no es el silencio de la tranquilidad, sino el de la ausencia, de la vida que se ha marchado. El fraile se detiene un momento en la puerta, observando el interior de la celda, como si intentara recordar los días en que el convento estaba lleno, cuando el patio resonaba con voces, cuando la iglesia se llenaba de fieles, cuando el mundo aún se detenía en la puerta de la iglesia. El silencio de la celda se vuelve un eco de la comunidad que ya no existe, de la fe que se ha vuelto invisible. En el exterior, la ciudad sigue su curso, indiferente a lo que ocurre en el convento. Las personas pasan frente a la fachada de piedra, sin detenerse, sin mirar, sin reconocer que algo importante se está perdiendo. El silencio que se ha instalado en el edificio se extiende fuera de sus muros, como si el mundo entero se hubiera olvidado de lo que allí se vivió. El fraile que se ha quedado se detiene en la puerta de salida, con la mirada fija en la ciudad, como si buscara en ella una señal de reconocimiento, un gesto de apego a lo que el convento representa. Pero no hay nada, solo el silencio de la indiferencia, el peso de una historia que se ha vuelto invisible. En el interior de la iglesia, el fraile que se ha quedado se arrodilla una última vez frente al altar. Las velas que se apagaron durante la noche, como si el edificio se hubiera negado a seguir iluminando el espacio, se quedan en los candelabros como testigos de un rito terminado. El fraile se detiene unos momentos, con la mirada fija en el crucifijo, intentando encontrar en él una respuesta a la pregunta que no se atreve a formular. El silencio de la iglesia se vuelve más denso, como si el edificio intentara resistir lo inevitable. El fraile se levanta con paso lento, como si el peso de la memoria se adhiriera a sus hombros. El silencio de la iglesia se vuelve un eco de la comunidad que ya no existe, de la fe que se ha vuelto invisible. En el pasillo que lleva a la puerta de salida, el fraile que se ha quedado se detiene un momento, mirando hacia atrás. El convento se extiende a su espalda, como un remanente de una época que se ha vuelto vieja. Las celdas vacías se alinean a lo largo de la pared, como si el edificio recordara la vida que allí se vivió. El fraile se detiene unos segundos, como si el tiempo se detuviera por un instante. El silencio que reina en el pasillo se vuelve más denso, como si el edificio intentara decir algo
que no se puede expresar en palabras. El fraile se da la vuelta, caminando hacia la puerta de salida, como si el peso de la memoria lo llevara consigo. En el exterior, la ciudad continúa su curso, indiferente al hecho de que el convento ha dejado de ser un refugio. Las personas pasan frente a la puerta de madera, sin detenerse, sin mirar, sin reconocer que algo importante se ha perdido. El silencio que se ha instalado en el edificio se extiende fuera de sus muros, como si el mundo entero se hubiera olvidado de lo que allí se vivió. El fraile que se ha quedado se detiene un momento en el umbral, con la mirada fija en la ciudad, como si buscara en ella una señal de reconocimiento, un gesto de apego a lo que el convento representa. Pero no hay nada, solo el silencio de la indiferencia, el peso de una historia que se ha vuelto invisible. En el interior de la iglesia, el fraile se arrodilla una última vez frente al altar. Las velas que se apagaron durante la noche, como si el edificio se hubiera negado a seguir iluminando el espacio, se quedan en los candelabros como testigos de un rito terminado. El fraile se detiene unos momentos, con la mirada fija en el crucifijo, intentando encontrar en él una respuesta a la pregunta que no se atreve a formular. El silencio de la iglesia se vuelve más denso, como si el edificio intentara resistir lo inevitable. El fraile se levanta con paso lento, como si el peso de la memoria se adhiriera a sus hombros. El silencio de la iglesia se vuelve un eco de la comunidad que ya no existe, de la fe que se ha vuelto invisible. En el pasillo que lleva a la puerta de salida, el fraile que se ha quedado se detiene un momento, mirando hacia atrás. El convento se extiende a su espalda, como un remanente de una época que se ha vuelto vieja. Las celdas vacías se alinean a lo largo de la pared, como si el edificio recordara la vida que allí se vivió. El fraile se detiene unos segundos, como si el tiempo se detuviera por un instante. El silencio que reina en el pasillo se vuelve más denso, como si el edificio intentara decir algo que no se puede expresar en palabras. El fraile se da la vuelta, caminando hacia la puerta de salida, como si el peso de la memoria lo llevara consigo. En el exterior, la ciudad continúa su curso, indiferente al hecho de que el convento ha dejado de ser un refugio. Las personas pasan frente a la puerta de madera, sin detenerse, sin mirar, sin reconocer que algo importante se ha perdido. El silencio que se ha instalado en el edificio se extiende fuera de sus muros, como si el mundo entero se hubiera olvidado de lo que allí se vivió. El fraile que se ha quedado se detiene un momento en el umbral, con la mirada fija en la ciudad, como si buscara en ella una señal de reconocimiento, un gesto de apego a lo que el convento representa. Pero no hay nada, solo el silencio de la indiferencia, el peso de una historia que se ha vuelto invisible. El fraile da un paso hacia adelante, cerrando la puerta de madera tras de sí, como si el gesto de cerrarla fuera el punto de no retorno, así la aceptación de que el convento ya no era un refugio, que el edificio se había vaciado de la vida que lo sustentaba. El silencio que reina en el exterior se vuelve más denso, como si el mundo entero se hubiera detenido para observar la desaparición de algo que ya no se comprendería. El convento, que una vez fue un refugio, ya no se encuentra en la lista de la ciudad. La puerta de madera, que se cerró por última vez con un sonido que resonó en el patio, permanece inmóvil, cubierta de polvo y olvido. El silencio que se ha instalado en el edificio se ha extendido más allá de sus muros, como si el mundo entero se hubiera olvidado
de lo que allí se vivió. La comunidad que se reunió durante años, que compartió oraciones, que se apoyó en la pobreza elegida como un ideal, se ha disuelto, se ha volatilizado, se ha evaporado en el aire. El silencio del edificio no es el silencio de la paz, sino el silencio de la ausencia, de la vida que se ha marchado, de la fe que se ha vuelto invisible. En el interior de la iglesia, el altar permanece desierto, sin velas que lo iluminen, sin misas que se celebren, sin fieles que lo visiten. El crucifijo, que una vez fue el centro de la atención, se queda estático, mirando hacia una nave vacía que ya no conoce el ruido de las voces, el susurro de las oraciones, el canto de los salmos. El silencio de la iglesia se vuelve más denso, como si el edificio intentara resistir lo inevitable. El fraile, que se ha quedado, al observar el interior, siente que el peso de la memoria se adhiere a sus hombros, como si el edificio intentara comunicarle algo que ya no se puede expresar en palabras. El silencio del altar se vuelve un eco de la comunidad que ya no existe, de la fe que se ha vuelto invisible. En el pasillo que lleva a las celdas, las puertas se quedan abiertas, dejando ver el interior de cada habitación. Las camas de madera, sin mantas, sin sábanas, con el somier visible, parecen abandonadas por quien las habitó. Las paredes conservan las marcas de los crucifijos que se han llevado, los huecos que dejan cuando algo se arranca de la piedra. En una de las celdas, un pequeño crucifijo de madera aún permanece en la pared, como si el último fraile que la ocupó se hubiera negado a llevarlo consigo, como si el gesto de dejarlo allí fuera una forma de decir que el lugar aún tenía algo que ofrecer. El silencio de cada celda es un eco de la vida que se ha marchado, de la fe que se ha vuelto invisible. En el patio, las cajas de cartón se han apilado bajo el arco que una vez fue el acceso a la sala de escritura. El fraile que se ha quedado observa cómo se cargan en el camión que espera en la puerta, como si el mundo se llevara consigo la memoria de lo que fue. Los libros, las fotografías, los objetos que se conservaron durante años y se dispersan en un gesto que parece definitivo. El silencio de la caja que se lleva a la sala de escritura se vuelve más pesado, como si el edificio intentara decretar su propia desaparición. El fraile se detiene un momento en el umbral, con la mirada fija en la caja, como si el peso de la memoria se instalara en su pecho. El silencio del patio se vuelve un eco de la partida de la comunidad. En la celda donde vivía el fraile que se ha quedado, la cama se ha quedado vacía. Las sábanas han sido retiradas, el colchón se ha quedado encajado en la estructura de madera, como si el cuerpo que lo ocupaba siguiera presente en la sombra. El silencio que reina allí no es el silencio de la tranquilidad, sino el de la ausencia, de la vida que se ha marchado. El fraile se detiene un momento en la puerta, observando el interior de la celda, como si intentara recordar los días en que el convento estaba lleno, cuando el patio resonaba con voces, cuando la iglesia se llenaba de fieles, cuando el mundo aún se detenía en la puerta de la iglesia. El silencio de la celda se vuelve un eco de la comunidad que ya no existe, de la fe que se ha vuelto invisible. En el exterior, la ciudad sigue su curso, indiferente a lo que ocurre en el convento. Si las personas pasan frente a la fachada de piedra, sin detenerse, sin mirar, sin reconocer que algo importante se está perdiendo. El silencio que se ha instalado en el edificio se extiende fuera de sus muros, como si el mundo entero se hubiera olvidado de lo que allí se vivió. El fraile que se ha quedado
se detiene en la puerta de salida, con la mirada fija en la ciudad, como si buscara en ella una señal de reconocimiento, un gesto de apego a lo que el convento representa. Pero no hay nada, solo el silencio de la indiferencia, el peso de una historia que se ha vuelto invisible. El fraile se da la vuelta, caminando hacia la puerta de salida, como si el peso de la memoria lo llevara consigo. En el interior de la iglesia, el fraile que se ha quedado se arrodilla una última vez frente al altar. Las velas que se apagaron durante la noche, o como si el edificio se hubiera negado a seguir iluminando el espacio, se quedan en los candelabros como testigos de un rito terminado. El fraile se detiene unos momentos, con la mirada fija en el crucifijo, intentando encontrar en él una respuesta a la pregunta que no se atreve a formular. El silencio de la iglesia se vuelve más denso, como si el edificio intentara resistir lo inevitable. El fraile se levanta, con paso lento, como si el peso de la memoria se adhiriera a sus hombros. El silencio de la iglesia se vuelve un eco de la comunidad que ya no existe, de la fe que se ha vuelto invisible. En el pasillo que lleva a la puerta de salida, el fraile que se ha quedado se detiene un momento, mirando hacia atrás. El convento se extiende a su espalda, como un remanente de una época que se ha vuelto vieja. Las celdas vacías se alinean a lo largo de la pared, como si el edificio recordara la vida que allí se vivió. El fraile se detiene unos segundos, como si el tiempo se detuviera por un instante. El silencio que reina en el pasillo se vuelve más denso, como si el edificio intentara decir algo que no se puede expresar en palabras. El fraile se da la vuelta, caminando hacia la puerta de salida, como si el peso de la memoria lo llevara consigo. En el exterior, la ciudad continúa su curso, indiferente al hecho de que el convento ha dejado de ser un refugio. Las personas pasan frente a la puerta de madera, sin detenerse, sin mirar, sin reconocer que algo importante se ha perdido. El silencio que se ha instalado en el edificio se extiende fuera de sus muros, como si el mundo entero se hubiera olvidado de lo que allí se vivió. El fraile que se ha quedado se detiene un momento en el umbral, con la mirada fija en la ciudad, como si buscara en ella una señal de reconocimiento, un gesto de apego a lo que el convento representa. Pero no hay nada, solo el silencio de la indiferencia, el peso de una historia que se ha vuelto invisible. El fraile da un paso hacia adelante, cerrando la puerta de madera tras de sí, como si el gesto de cerrarla fuera el punto de no retorno, de la aceptación de que el convento ya no era un refugio, que el edificio se había vaciado de la vida que lo sustentaba. El silencio que reina en el exterior se vuelve más denso, como si el mundo entero se hubiera detenido para observar la desaparición de algo que ya no se comprendería. En el interior de la iglesia, el fraile que se ha quedado se arrodilla una última vez frente al altar. Las velas que se apagaron durante la noche, como si el edificio se hubiera negado a seguir iluminando el espacio, se quedan en los candelabros como testigos de un rito terminado. El fraile se detiene unos momentos, con la mirada fija en el crucifijo, intentando encontrar en él una respuesta a la pregunta que no se atreve a formular. El silencio de la iglesia se vuelve más denso, como si el edificio intentara resistir lo inevitable. El fraile se levanta, o con paso lento, como si el peso de la memoria se adhiriera a sus hombros. El silencio de la iglesia se vuelve un eco de la comunidad que ya no existe, de la fe que se ha vuelto invisible. En el pasillo que lleva a la puerta de salida,
El fraile que se ha quedado se detiene un momento, mirando hacia atrás. El convento se extiende a su espalda, como un remanente de una época que se ha vuelto vieja. Las celdas vacías se alinean a lo largo de la pared, como si el edificio recordara la vida que allí se vivió. El fraile se detiene unos segundos, como si el tiempo se detuviera por un instante. El silencio que reina en el pasillo se vuelve más denso, como si el edificio intentara decir algo que no se puede expresar en palabras. El fraile se da la vuelta, caminando hacia la puerta de salida, como si el peso de la memoria lo llevara consigo. En el exterior, la ciudad continúa su curso, indiferente al hecho de que el convento ha dejado de ser un refugio. Las personas pasan frente a la puerta de madera, sin detenerse, sin mirar, sin reconocer que algo importante se ha perdido. El silencio que se ha instalado en el edificio se extiende fuera de sus muros, como si el mundo entero se hubiera olvidado de lo que allí se vivió. El fraile que se ha quedado se detiene un momento en el umbral, con la mirada fija en la ciudad, como si buscara en ella una señal de reconocimiento, un gesto de apego a lo que el convento representa. Pero no hay nada, solo el silencio de la indiferencia, el peso de una historia que se ha vuelto invisible. El fraile da un paso hacia adelante, cerrando la puerta de madera tras de sí, como si el gesto de cerrarla fuera el punto de no retorno a la aceptación de que el convento ya no era un refugio, que el edificio se había vaciado de la vida que lo sustentaba. El silencio que reina en el exterior se vuelve más denso, como si el mundo entero se hubiera detenido para observar la desaparición de algo que ya no se comprendería. En el interior de la iglesia, el fraile que se ha quedado se arrodilla una última vez frente al altar. Las velas que se apagaron durante la noche, como si el edificio se hubiera negado a seguir iluminando el espacio, se quedan en los candelabros como testigos de un rito terminado. El fraile se detiene unos momentos, con la mirada fija en el crucifijo, intentando encontrar en él una respuesta a la pregunta que no se atreve a formular. El silencio de la iglesia se vuelve más denso, como si el edificio intentara resistir lo inevitable. El fraile se levanta, con paso lento, como si el peso de la memoria se adhiriera a sus hombros. El silencio de la iglesia se vuelve un eco de la comunidad que ya no existe, de la fe que se ha vuelto invisible. En el pasillo que lleva a la puerta de salida, el fraile que se ha quedado se detiene un momento, mirando hacia atrás. El convento se extiende a su espalda, como un remanente de una época que se ha vuelto vieja. Las celdas vacías se alinean a lo largo de la pared, como si el edificio recordara la vida que allí se vivió. El fraile se detiene unos segundos, como si el tiempo se detuviera por un instante. El silencio que reina en el pasillo se vuelve más denso, como si el edificio intentara decir algo que no se puede expresar en palabras. El fraile se da la vuelta, caminando hacia la puerta de salida, como si el peso de la memoria lo llevara consigo. En el exterior, la ciudad continúa su curso, indiferente al hecho de que el convento ha dejado de ser un refugio. Las personas pasan frente a la puerta de madera, sin detenerse, sin mirar, sin reconocer que algo importante se ha perdido. El silencio que se ha instalado en el edificio se extiende fuera de sus muros, como si el mundo entero se hubiera olvidado de lo que allí se vivió. El fraile que se ha quedado se detiene un momento en el umbral, con la mirada fija en la ciudad, como si buscara en ella una señal de reconocimiento, un gesto de apego a lo que el convento representa. Pero no hay nada, solo el silencio de la indiferencia,
el peso de una historia que se ha vuelto invisible. El fraile da un paso hacia adelante, cerrando la puerta de madera tras de sí, como si el gesto de cerrarla fuera el punto de no retorno, la aceptación de que el convento ya no era un refugio, que el edificio se había vaciado de la vida que lo sustentaba. El silencio que reina en el exterior se vuelve más denso, como si el mundo entero se hubiera detenido para observar la desaparición de algo que ya no se comprendería. La noche cae sobre la ciudad, envolviendo el edificio del convento en una penumbra que se vuelve casi tangible. El silencio que se ha instalado en el edificio se extiende más allá de sus muros, como si el mundo entero se hubiera olvidado de lo que allí se vivió. La ciudad, que se ha convertido en un lugar de ruido constante, de luces que se encienden y se apagan, de personas que se mueven sin detenerse, se vuelve invisible, como si el silencio se hubiera vuelto más denso que el ruido. El edificio permanece en pie, como un remanente de una época que se ha vuelto vieja, como un testigo de la historia que ya nadie recuerda. El silencio que reina en el exterior se vuelve más pesado, como si el mundo entero se hubiera detenido para observar la desaparición de algo que ya no se comprendería. En el interior de la iglesia, el silencio se vuelve aún más denso, como si el edificio intentara decretar su propia desaparición. El altar, que una vez fue el centro de la atención, permanece desierto, sin velas que lo iluminen, sin misas que se celebren, sin fieles que lo visiten. El crucifijo, que observaba hacia la nave vacía, se queda estático, como si el edificio intentara retener una memoria que ya se ha vuelto invisible. El silencio de la iglesia no es el silencio de la paz, sino el silencio de la ausencia, de la vida que se ha marchado, de la fe que se ha vuelto invisible. El silencio de la iglesia se vuelve un eco de la comunidad que ya no existe, de la fe que se ha vuelto invisible. En el pasillo que lleva a las celdas, las puertas se quedan abiertas, dejando ver el interior de cada habitación. Las camas de madera, sin mantas, sin sábanas, con el somier visible, parecen abandonadas por quien las habitó. Las paredes conservan las marcas de los crucifijos que se han llevado, los huecos que dejan cuando algo se arranca de la piedra. En una de las celdas, un pequeño crucifijo de madera aún permanece en la pared, como si el último fraile que la ocupó se hubiera negado a llevarlo consigo, como si el gesto de dejarlo allí fuera una forma de decir que el lugar aún tenía algo que ofrecer. El silencio de cada celda es un eco de la vida que se ha marchado, de la fe que se ha vuelto invisible. En el patio, el silencio se vuelve más denso, como si el edificio intentara resistir lo inevitable. Las cajas de cartón que se han apilado bajo el arco, que una vez fue el acceso a la sala de escritura, se han cargado en el camión que esperaba en la puerta. El fraile que se ha quedado observa cómo el mundo se lleva consigo la memoria de lo que fue, cómo los libros, las fotografías, los objetos que se conservaron durante años se dispersan en un gesto que parece definitivo. El silencio del patio no es el silencio de la tranquilidad, sino el de la ausencia, de la vida que se ha marchado. El silencio del patio se vuelve un eco de la partida de la comunidad. En la celda donde vivía el fraile que se ha quedado, la cama se ha quedado vacía. Las sábanas han sido retiradas. El colchón se ha quedado encajado en la estructura de madera, como si el cuerpo que lo ocupaba siguiera presente en la sombra. El silencio que reina allí no es el silencio de la tranquilidad, sino el de la ausencia de la vida que se ha marchado.
El fraile se detiene un momento en la puerta, observando el interior de la celda, como si intentara recordar los días en que el convento estaba lleno, cuando el patio resonaba con voces, cuando la iglesia se llenaba de fieles, cuando el mundo aún se detenía en la puerta de la iglesia. El silencio de la celda se vuelve un eco de la comunidad que ya no existe, de la fe que se ha vuelto invisible. En el exterior, la ciudad continúa su curso, o indiferente al hecho de que el convento ha dejado de ser un refugio. Las personas pasan frente a la puerta de madera, sin detenerse, sin mirar, sin reconocer que algo importante se ha perdido. El silencio que se ha instalado en el edificio se extiende fuera de sus muros, como si el mundo entero se hubiera olvidado de lo que allí se vivió. El fraile, que se ha quedado, se detiene en la puerta de salida, con la mirada fija en la ciudad, como si buscara en ella una señal de reconocimiento, un gesto de apego a lo que el convento representa. Pero no hay nada, solo el silencio de la indiferencia, el peso de una historia que se ha vuelto invisible. El fraile da un paso hacia adelante, cerrando la puerta de madera tras de sí, como si el gesto de cerrarla fuera el punto de no retorno, la aceptación de que el convento ya no era un refugio y de que el edificio se había vaciado de la vida que lo sustentaba. El silencio que reina en el exterior se vuelve más denso, como si el mundo entero se hubiera detenido para observar la desaparición de algo que ya no se comprendería. En el interior de la iglesia, el fraile que se ha quedado se arrodilla una última vez frente al altar. Las velas que se apagaron durante la noche, como si el edificio se hubiera negado a seguir iluminando el espacio, se quedan en los candelabros como testigos de un rito terminado. El fraile se detiene unos momentos, con la mirada fija en el crucifijo, intentando encontrar en él una respuesta a la pregunta que no se atreve a formular. El silencio de la iglesia se vuelve más denso, como si el edificio intentara resistir lo inevitable. El fraile se levanta con paso lento, como si el peso de la memoria se adhiriera a sus hombros. El silencio de la iglesia se vuelve un eco de la comunidad que ya no existe, de la fe que se ha vuelto invisible. En el pasillo que lleva a la puerta de salida, el fraile que se ha quedado se detiene un momento, mirando hacia atrás. El convento se extiende a su espalda, como un remanente de una época que se ha vuelto vieja. Las celdas vacías se alinean a lo largo de la pared, como si el edificio recordara la vida que allí se vivió. El fraile se detiene unos segundos, como si el tiempo se detuviera por un instante. El silencio que reina en el pasillo se vuelve más denso, como si el edificio intentara decir algo que no se puede expresar en palabras. El fraile se da la vuelta, caminando hacia la puerta de salida, como si el peso de la memoria lo llevara consigo. En el exterior, la ciudad continúa su curso, indiferente al hecho de que el convento ha dejado de ser un refugio. Las personas pasan frente a la puerta de madera, sin detenerse, sin mirar, sin reconocer que algo importante se ha perdido. El silencio que se ha instalado en el edificio se extiende fuera de sus muros, como si el mundo entero se hubiera olvidado de lo que allí se vivió. El fraile que se ha quedado se detiene un momento en el umbral, con la mirada fija en la ciudad, como si buscara en ella una señal de reconocimiento, un gesto de apego a lo que el convento representa. Pero no hay nada, solo el silencio de la indiferencia, el peso de una historia que se ha vuelto invisible. El fraile da un paso hacia adelante, cerrando la puerta de madera tras de sí,
como si el gesto de cerrarla fuera el punto de no retorno y la aceptación de que el convento ya no era un refugio, que el edificio se había vaciado de la vida que lo sustentaba. El silencio que reina en el exterior se vuelve más denso, como si el mundo entero se hubiera detenido para observar la desaparición de algo que ya no se comprendería. En el interior de la iglesia, el fraile que se ha quedado se arrodilla una última vez frente al altar. Las velas que se apagaron durante la noche, como si el edificio se hubiera negado a seguir iluminando el espacio, se quedan en los candelabros como testigos de un rito terminado. El fraile se detiene unos momentos, con la mirada fija en el crucifijo, intentando encontrar en él una respuesta a la pregunta que no se atreve a formular. El silencio de la iglesia se vuelve más denso, como si el edificio intentara resistir lo inevitable. El fraile se levanta y con paso lento, como si el peso de la memoria se adhiriera a sus hombros. El silencio de la iglesia se vuelve un eco de la comunidad que ya no existe, de la fe que se ha vuelto invisible. En el pasillo que lleva a la puerta de salida, el fraile que se ha quedado se detiene un momento, mirando hacia atrás. El convento se extiende a su espalda, como un remanente de una época que se ha vuelto vieja. Las celdas vacías se alinean a lo largo de la pared, como si el edificio recordara la vida que allí se vivió. El fraile se detiene unos segundos, como si el tiempo se detuviera por un instante. El silencio que reina en el pasillo se vuelve más denso, como si el edificio intentara decir algo que no se puede expresar en palabras. El fraile se da la vuelta, caminando hacia la puerta de salida, como si el peso de la memoria lo llevara consigo. En el exterior, la ciudad continúa su curso, indiferente al hecho de que el convento ha dejado de ser un refugio. Las personas pasan frente a la puerta de madera, sin detenerse, sin mirar, sin reconocer que algo importante se ha perdido. El silencio que se ha instalado en el edificio se extiende fuera de sus muros, como si el mundo entero se hubiera olvidado de lo que allí se vivió. El fraile que se ha quedado se detiene un momento en el umbral, con la mirada fija en la ciudad, como si buscara en ella una señal de reconocimiento, un gesto de apego a lo que el convento representa. Pero no hay nada, solo el silencio de la indiferencia, el peso de una historia que se ha vuelto invisible. El fraile da un paso hacia adelante, cerrando la puerta de madera tras de sí, como si el gesto de cerrarla fuera el punto de no retorno, o la aceptación de que el convento ya no era un refugio, que el edificio se había vaciado de la vida que lo sustentaba. El silencio que reina en el exterior se vuelve más denso, como si el mundo entero se hubiera detenido para observar la desaparición de algo que ya no se comprendería. En el interior de la iglesia, el fraile que se ha quedado se arrodilla una última vez frente al altar. Las velas que se apagaron durante la noche, como si el edificio se hubiera negado a seguir iluminando el espacio, se quedan en los candelabros como testigos de un rito terminado. El fraile se detiene unos momentos, con la mirada fija en el crucifijo, intentando encontrar en él una respuesta a la pregunta que no se atreve a formular. El silencio de la iglesia se vuelve más denso, como si el edificio intentara resistir lo inevitable. El fraile se levanta con paso lento, como si el peso de la memoria se adhiriera a sus hombros. El silencio de la iglesia se vuelve un eco de la comunidad que ya no existe, de la fe que se ha vuelto invisible. En el pasillo que lleva a la puerta de salida, el fraile que se ha quedado se detiene un momento y mirando hacia atrás. El convento se extiende a su espalda,
como un remanente de una época que se ha vuelto vieja. Las celdas vacías se alinean a lo largo de la pared, como si el edificio recordara la vida que allí se vivió. El fraile se detiene unos segundos, como si el tiempo se detuviera por un instante. El silencio que reina en el pasillo se vuelve más denso, como si el edificio intentara decir algo que no se puede expresar en palabras. El fraile se da la vuelta, caminando hacia la puerta de salida, como si el peso de la memoria lo llevara consigo. En el exterior, la ciudad continúa su curso, indiferente al hecho de que el convento ha dejado de ser un refugio. Las personas pasan frente a la puerta de madera, sin detenerse, sin mirar, sin reconocer que algo importante se ha perdido. El silencio que se ha instalado en el edificio se extiende fuera de sus muros, como si el mundo entero se hubiera olvidado de lo que allí se vivió. El fraile que se ha quedado se detiene un momento en el umbral, con la mirada fija en la ciudad, como si buscara en ella una señal de reconocimiento, un gesto de apego a lo que el convento representa. Pero no hay nada, solo el silencio de la indiferencia, el peso de una historia que se ha vuelto invisible. El fraile da un paso hacia adelante, cerrando la puerta de madera tras de sí, como si el gesto de cerrarla fuera el punto de no retorno, la aceptación de que el convento ya no era un refugio, que el edificio se había vaciado de la vida que lo sustentaba. El silencio que reina en el exterior se vuelve más denso, o como si el mundo entero se hubiera detenido para observar la desaparición de algo que ya no se comprendería.